pecho. Mano al pecho. Para estar bien aquí. A la voz de tres comenzamos a cantar. Colegio Tobal, atención, vamos a dar inicio a las Olimpiadas Aguadaliñas entonando el himno nacional de Perú. ¿Quién? A la voz de tres, dígale. A la voz de tres. 1, 2, 3. Como libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre, aunque niegue su luz, su sol, que pasemos al voto solemne, que la patria eterna entregó, que pasemos al voto solemne, que la patria eterna entregó. Que levantemos al voto solemne, que la patria eterna entregó. Muy bien. ¡Viva Perú! ¡Aplausos! ¡Aplausos!